Iniciando protocolo, nivel de acceso autorizado. Proyecto activo, archivo confidencial. Luis Donaldo Colosio era el rostro de la renovación dentro del viejo sistema. Representaba un equilibrio incómodo entre el discurso progresista y las estructuras de siempre. Su figura crecía mientras el país colapsaba. Levantamientos indígenas, presiones económicas y una crisis de credibilidad del régimen. En 1994, México vivía fuegos cruzados, políticos, económicos y territoriales. Colosio cayó en medio de ese reacomodo. No solo fue un crimen, fue una señal de que al país estaba cambiando por dentro, a la fuerza, y su partida alteró el juego del poder que había sostenido al sistema durante décadas. El alzamiento del EZLN en Chiapas expuso la fractura interna, un país desigual, dolido y al límite. Las estructuras de seguridad perdían control frente a fuerzas armadas no estatales y poblaciones organizadas. Los grupos delincuenciales se disputaban territorios clave en el norte del país, con acciones criminales cada vez más visibles. En Tijuana, por ejemplo, los operadores de distintas redes peleaban calle por calle, mientras las autoridades eran rebasadas o cómplices. Marzo de 1994 no era solo un calendario electoral, era un campo minado con actores diversos, intereses ocultos y viejas lealtades rotas. Y Colosio fue a Lomas Taurinas, sin blindaje, sin margen, sin respaldo real del aparato que debía protegerlo. La versión oficial habló de un actor solitario, un disparo, un asesino improvisado, caso cerrado. Pero el expediente mostró bastantes fallas, contradicciones, silencio y un interés evidente en no remover demasiado el escenario. El entorno de seguridad estaba desarticulado, la cadena de mando rota, la inteligencia ausente o negligente. El control de la zona era incierto, sin vigilancia, sin filtros, sin protocolos básicos. Y lo que siguió fue más grave. Nadie pareció querer respuestas, ni el PRI, ni el gobierno, ni los organismos de Estado. El país no se detuvo, porque el sistema ya sabía cómo seguir sin Colosio, como si ya lo hubiera ensayado. Colosio representaba una renovación pactada, una bisagra entre el viejo régimen y una nueva generación política. Su ausencia dejó sin estructura al sistema. El régimen quedó desnudo, sin discurso, sin carisma. Zedillo emergió como reemplazo, pero no como líder. No tenía redes, no tenía respaldo pleno, gobernó entre vacío. El PRI enfrentó un proceso de descomposición. Las viejas alianzas territoriales comenzaron a romperse. Los caciques históricos perdieron el control de sus bastiones. El poder comenzó a migrar hacia nuevos actores. Y esos actores eran otros: tecnócratas, instituciones autónomas, grupos económicos, más técnicos que políticos. En lugar de una transición planeada, México entró en una administración contenida, y lo que comenzó como un ajuste se convirtió en una nueva forma de gobernar. Tras la irrupción del EZLN en Chiapas, el Estado buscó una respuesta rápida. La política no bastaba. La militarización comenzó como una excepción y terminó como norma. El ejército pasó de defensor externo a vigilante interno.
Asumió tareas de seguridad pública, inteligencia, infraestructura y contención social. Tareas que poco a poco le han dado al ejército un gran poder de maniobra, mismas que hoy existen en la sombra. En zonas urbanas y rurales, los operativos aumentaron. Bases, retenes y presencia en espacios anticiviles. Con Colosio se había apostado por una reforma política controlada. Sin él, la fuerza se impuso como solución. El poder dejó de estar en los discursos y se replegó en los uniformes. El ejército, hasta entonces disciplinado y contenido, adquirió una autonomía operativa. Esto a largo plazo fue el inicio de un fortalecimiento en su estructura, obteniendo mucho más poder del que tenía antes. Es decir, el ejército adquirió más poder y recursos. Podemos pensar que el ejército que hoy podemos ver tan fuerte fue en ese tiempo donde inició su resurgimiento, tanto como estructura como institución. Una transición que nadie firmó, que nadie debatió, pero que transformó el equilibrio del país. Tras los sucesos de Tijuana, donde Colosio fue desvivido, el país entró en caída libre. El llamado error de diciembre provocó una crisis financiera brutal. El peso se desplomó, los ahorros se evaporaron y la deuda se multiplicó. Estados Unidos intervino con un rescate condicional. A cambio, México entregó más que cifras. Se dio márgenes de decisión y vigilancia estratégica. Se dice que desde ahí se negoció la entrega de la presidencia a la oposición. Los acuerdos dejaron de ser internos. Seguridad, economía y justicia comenzaron a coordinarse con organismos externos. Mientras tanto, los viejos rostros del crimen organizado desaparecieron, pero nuevos tomaron su lugar, más discretos, más protegidos, más difíciles de rastrear. El país se transformó en silencio, sin juicios, sin responsables, sin memoria institucional. Colosio fue honrado, pero nunca explicado. Su figura adornó auditorios, pero su final no reconfiguró la justicia. Y los verdaderos beneficiarios del reacomodo jamás fueron nombrados. Colosio no solo representaba una candidatura, era un punto de inflexión. Su salida no detuvo al sistema, pero sí cambió su forma. Las preguntas siguen abiertas, porque la versión oficial nunca convenció. La investigación fue ambigua, contradictoria, incompleta, y el tiempo, en vez de aclarar, solidificó el silencio. Pero los hechos posteriores trazan otro relato, uno donde el poder se redistribuyó de forma discreta. Comparte este episodio con quienes vivieron el 94 y con quienes lo heredaron sin saberlo, porque algunos silencios duran décadas y algunas ausencias reconfiguran países. Gracias por la distinción de su atención. Nos vemos en el próximo archivo. Protocolo finalizado. Hasta el próximo archivo. Y no olvides suscribirte.